¿Cómo están? Bienvenidos a la primera edición de esta semana de Agenda Económica. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora, al cierre del día. Vamos a comenzar nuestra revisión con buenas noticias que entregó el IMACEC, publicado por el Banco Central, este índice mensual de actividad económica, que mostró un repunte después de 5 meses en terreno negativo para el dato de junio en comparación a junio 2025. Es un dato que genera cierto alivio en un escenario que venía muy malo, pero que ya empieza a abrir la interrogante respecto a si es o no un punto de inflexión para la economía chilena. Pilar Gutiérrez nos cuenta. El mercado ya lo había anticipado y finalmente la sorpresa fue mejor a lo esperado. Después de 5 meses de contracción, la actividad volvió a crecer y lo hizo con fuerza. 2,4% fue el IMACEC de junio, que estuvo por encima de las proyecciones de expertos que esperaban un dato cercano a 2%. En línea más o menos con lo que había señalado yo hace unos 15 o 21 días atrás, de que el mes de junio ya era un mes que marcaba un cambio de tendencia. Esto significa que la economía está volviendo a crecer. Esperamos que el segundo semestre tengamos un segundo semestre muy dinámico. Es todavía temprano para adelantar un cambio en cualquier dirección de nuestra expectativa. Y como ustedes bien saben, en el informe de finanzas públicas hablamos de un crecimiento del 1,8 y todavía lo mantenemos. Una proyección que aún sigue siendo muy optimista para algunos, porque si bien el buen dato de junio permitió cerrar el segundo trimestre con un leve crecimiento, la mirada más amplia muestra que, con las cifras preliminares, la primera mitad del año cerró con una caída de la actividad económica de 0,2%. Mejora el punto de partida para el segundo semestre, pero no alcanza para revertir la debilidad acumulada. Para alcanzar el rango de crecimiento de entre 1 y 1,75% proyectado por el Banco Central, la economía tendría que crecer por sobre 2,2% anual en la segunda mitad del año. Con el ritmo de junio podría ser compatible la parte baja de ese rango, pero alcanzar la parte alta parece más difícil y requeriría que la recuperación se sostenga y se amplíe. Y aunque todavía falta la confirmación del Banco Central en las cuentas nacionales el próximo 18 de agosto, el dato de junio dejaría atrás los riesgos de recesión técnica, es decir, de tener 2 trimestres consecutivos con caídas en la actividad. Los expertos ven un cambio en el rumbo de la economía hacia adelante. Y empieza a dejar atrás, a nuestro juicio, lo peor de este año y nos enfoca hacia un segundo semestre que debería tener un mejor desempeño, con crecimientos del orden del 2,5% para el tercer trimestre y del orden del 3,5% hacia el cuarto trimestre, que si bien da un bajo crecimiento para el 2026 en rangos del 1 al 1,5%, nos deja bastante encaminados para tener un 2027 con crecimientos más cercanos al 3%. La clave para ese mejor desempeño vendría por el lado de la inversión, con la recuperación en maquinaria y equipo y en el sector de la construcción. Esperamos que esto ya empiece a marcar un punto de inflexión hacia el segundo semestre. Es cierto que julio, a raíz de todos los problemas climáticos que hemos tenido, se va a ver afectado, pero creemos que ya debería empezar a manifestarse en las cifras del segundo semestre, con lo cual este año debería estar con un crecimiento entre 1 y 1,5%. La verdad es que cuando ya has tenido 5 meses de crecimientos negativos, la verdad es que está bastante jugado, pero lo importante es ver la tendencia. El dato de junio estuvo fuertemente apalancado por el desempeño de la minería, que creció 9,8%, cambiando también la tendencia negativa que había mostrado en los últimos meses. El comercio también subió 5,4% y los servicios 1,7%, pero julio no sería tan favorable porque ya mostraría algunos tintes del temporal que afectó al país. La actividad en el mes de julio se vio afectada por los eventos climáticos y por otros factores de oferta que probablemente van a dañar el registro que se espera para el séptimo mes del año. Por tanto, no sería extraño que en julio la cifra estuviera un poquito menos auspiciosa de lo que vimos ahora en el mes de junio. Con todo, pese a la recuperación que se espera en la segunda mitad del 2026, los especialistas reconocen que con la primera parte del año ya jugada, este año se espera un crecimiento de entre 1 y como máximo 1,5%, un techo menor al que ven Hacienda y el Banco Central en sus últimas estimaciones. Bien, nos vamos a ir a otro tema. El viernes pasado, la ANAC entregó el informe correspondiente al primer semestre de la venta de vehículos livianos en nuestro país de cero o baja emisión, es decir, los eléctricos y los híbridos. Tomamos ese informe, desglosamos algunos antecedentes importantes
y queremos contarles detalles respecto a cómo ha ido evolucionando la venta de algunos de estos vehículos, sobre todo los eléctricos que están ganando cada vez más presencia en el mercado chileno. Miren esta gráfica que muestra precisamente cómo va evolucionando este mercado. Se generó un récord durante el primer semestre de este año. Los primeros 6 meses hay un repunte bien importante de 165% en la venta de vehículos electrificados enchufables, que suman las distintas categorías de este tipo de vehículos. Y si ustedes siguen la línea roja, ese es el movimiento que ha habido mes a mes durante 2026. Las barras que ustedes ven abajo en gris son el movimiento de cada uno de esos meses de los últimos 2 años anteriores. Es decir, si en junio de este año se vendieron 2.176 unidades de este tipo de vehículos, en comparación a los años anteriores, la distancia es larga, 791 el año 2025 y 639 en 2024. ¿Qué es lo que queremos mostrar con esto? Que esta evolución y el repunte fuerte muestran un salto importantísimo. En marzo y en abril, coincidente con el inicio de la guerra en Medio Oriente, el aumento en el precio del petróleo y el posterior benzinazo, como se calificó el aumento de precios acá en Chile. Es decir, va ganando terreno este mercado de la mano con la contingencia y un aumento de costos en el uso del combustible. En comparación a la electricidad, pareciera ser hoy día un mejor escenario para este tipo de autos. Pero en la siguiente gráfica les vamos a mostrar la evolución total de este mercado en los últimos años. Y aquí es donde queda claro entonces el repunte de este tipo de vehículos, los eléctricos enchufables, que subieron 165% entre enero y junio en comparación al año anterior, 9.978 unidades en comparación a las más de 3.700 del año 2025. Aún así, a pesar de este crecimiento sostenido, del aumento de la oferta disponible, los líderes siguen siendo Tesla, BYD y Volvo en este ranking, pero la oferta ha aumentado. Aún así, ANAC dice que si queremos llegar a la meta de un parque automotor 30% eléctrico hacia el año 2030, este crecimiento por sí solo no es suficiente y se necesitarían medidas adicionales. Bueno, nosotros quisimos profundizar todavía más en este asunto para ver qué es lo que ocurre en este mercado, cómo se van tomando las decisiones también de comprar uno de estos vehículos, que a veces se genera esta impresión son más caros que los vehículos de combustión tradicional. Natalia Muñoz reportó este tema. El auto lo tengo hace 2 años y lo cambiamos por un tema netamente de economía y eficiencia energética. Es mucho más barato que un auto tradicional y para las reuniones y visitas a clientes se ve considerable el tema del ahorro. Nos ahorramos casi un 70% comparado con el combustible. Importante ahorro que ya calcula Cristian, usuario de vehículo eléctrico, quien tomó la decisión de cambiarse netamente para ahorrar el dinero que gastaba en benzina. En este auto nosotros recorremos 300 kilómetros cada 2 días. Normalmente con el auto eléctrico sale un valor de 22.000 pesos comparado con los 80.000 que gastábamos en benzina tradicional de 95 octanos. Y con el fuerte aumento del precio de los combustibles durante este año, el ahorro es aún mayor y el cambio en la preferencia por parte de los conductores se refleja en las cifras. Ya son casi 10.000 unidades vendidas durante este primer semestre, 165% más que el mismo periodo del año pasado, según las cifras de la Asociación Nacional Automotriz de Chile. Entre el gasto que se produce en cargar el vehículo a través de la conexión eléctrica versus lo que es cargar el vehículo con gasolina, el ahorro en promedio estaría rondando entre un 70 y un 80%. Economía, mitigamos la huella de carbono, mejoramos el aire, el ambiente, incluso la salud de todos los habitantes del planeta. Hay un ahorro en torno a 100 pesos por kilómetro en un vehículo eléctrico y el híbrido enchufable también tiene ese mismo ahorro en la ciudad. Lo segundo es que no pagan impuesto verde y por tanto ahí hay un ahorro importante. Los costos de mantención o vienen incluidos en la compra o son muy inferiores a los otros. Y la oferta es amplia, no solamente son los 100% eléctricos, sino que la variedad de híbridos también creció, ya que si sumamos los vehículos de cero y bajas emisiones, estos duplicaron sus ventas a la fecha si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado. Ante el aumento de oferta, la pregunta es, ¿qué conviene más, eléctrico o híbrido? El orden de ahorro anual es auto eléctrico, híbrido enchufable y después el auto híbrido. Y lo que hay que destacar es que la diferencia de precio no es tan importante. Al contrario, la diferencia de precio entre un auto eléctrico, híbrido enchufable e híbrido con respecto a gasolina no tiene ninguna relación, depende completamente de las marcas. Incluso puede haber opciones en donde la versión más barata es el híbrido enchufable. ¿Cuáles son los contras? Es una tecnología nueva, por ende
que no hay demasiados antecedentes, ¿cierto?, que nos indiquen la problemática que esto pudiese traer quizás a largo plazo, pensando, por ejemplo, en la mantención o cambio de baterías. A junio, el mercado de vehículos electrificados enchufables representaba 6,5% del mercado total. Si bien se ha registrado un crecimiento, aún existe poca participación en el mercado, por lo que se solicitan medidas para que este segmento crezca. Que naturalmente un permiso de circulación costó cero, que ya expiraron los 2 primeros años, estamos en un periodo de 25% de descuento y la verdad es que quedan pocos meses para subir un 50% de descuento. Pensamos que iba a lograr aumentar más la participación de mercado de estas tecnologías. No fue así, podríamos estudiar tener un programa mayor. Son los desafíos de una industria en crecimiento, con 2.245 puntos de carga a lo largo del país y avances en eficiencia energética que han permitido mejores rendimientos en los vehículos, lo que a su vez ha dado paso a ahorrar 273 millones de litros de combustible en 2 años. Con esta información nos vamos a ir a una pausa, volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Estamos de vuelta, seguimos en Agenda Económica. Como le contábamos en el primer bloque, después de 5 meses en terreno negativo, el IMACEC de junio mostró un fuerte repunte, 2,4% de crecimiento. Vamos a analizar este tema junto al economista jefe de Itaú para Latinoamérica, Andrés Pérez, que está en contacto con nosotros a esta hora. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Andrés, bueno, el dato finalmente estuvo levemente por sobre lo que esperaba el mercado. La pregunta es si este es un punto de inflexión o no. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, mira, yo creo que hay que recordar que los datos mensuales suelen ser bien volátiles, ¿ya? Es una buena noticia que el dato haya sido mejor de lo esperado después de una serie de contracciones que tuvimos en el año entre enero y mayo. Ahora, una golondrina no hace verano, entonces yo creo que es importante decir que esto es un buen punto de partida para que los datos hacia adelante vayan de menos a más. Aún así, lo más probable es que la economía chilena este año crezca en torno a 1,3%, bastante por debajo de las proyecciones que se hacían a principio de año por una serie de factores que podemos entrar un poco más en detalle. Pero esa es la estimación que tienen ustedes, 1,3% para el 2026. Correcto, sí. Sí, y en la medida que ha pasado el año, en la medida que hemos tenido una serie de distintos choques, tanto internos como externos, hemos ido revisando esa proyección paulatinamente a la baja y actualmente nos encontramos en 1,3%, proyección que también incorpora un supuesto de una aceleración en la actividad económica en los meses que vienen, ¿ya? De acuerdo. Ahora, veamos primero el dato de junio, este 2,4%. Sí. ¿Qué es lo que explicó fundamentalmente esta subida? Y para entender bien si es que esto es algo transitorio o ven algo más de fondo. Mira, tenemos un repunte bien importante en la minería, ¿ya? Que suele ser bien volátil, ¿ya? Pero si uno mira el componente no minero, tampoco hay un repunte tan decisivo en la actividad económica. Y para el mes de julio, ¿cierto? Considerando los distintos choques por las lluvias que hemos tenido, lo más probable es que la actividad económica se haya expandido entre 0,5 y 1% interanual, ya en términos del IMACEC. Andrés, en ese sentido, entonces, ¿todavía no están los cimientos tan sólidos como para hablar de un repunte hacia los próximos meses, hacia el segundo semestre, por ejemplo? Yo creo que la economía va a ir de menos a más. Sin embargo, debido al débil punto de partida en el cual se encuentra la economía acumulada a mayo, crecer hacia adelante, lo más probable es que crezcamos hacia 1,3% para fines de este año y después para el próximo ya hayamos alcanzado un ritmo de expansión coherente con la economía creciendo en torno al 3% en el año 2027. Esa recuperación va muy de la mano de la expectativa de que la inversión privada en particular vaya agarrando cada vez más fuerza y también un supuesto de que el consumo privado también vaya recuperándose, ¿ya? Y eso, de nuevo, va muy de la mano de la expectativa de una recuperación del mercado del trabajo. Claro que sí, con cifras de desempleo como las que estamos viendo no es difícil. Ahora, Andrés, volviendo a los datos específicos del mes de junio, la minería muestra este crecimiento súper fuerte. Tú mencionabas que es un asunto bien relevante para el resto de la economía también. ¿Qué es lo que explica en particular el rendimiento de ese sector durante este mes? Porque habíamos visto 5 meses de cifras más bien negativas, digamos, para la minería. Sí, en efecto. Mira,
en términos interanuales empiezan a salir de la base el importante buen rendimiento que tuvo la minería durante el año pasado, y eso lleva a que este año tengamos un crecimiento importante para el mes de junio, ¿ya? Pero de nuevo, si uno mira la serie en general en términos estacionales, suele haber una volatilidad bien importante en la producción minera, por lo cual creemos que es importante mirar más en detalle el IMASEC no minero, ¿ya? O sea, mirar la actividad que va más allá de aquello. Ahora, en la punta sí, por cierto, llama la atención la resiliencia que ha tenido el desempeño de las ventas de comercio, según la serie del IMASEC, que contrasta con un mercado del trabajo que ha ido acumulando ciertas holguras. También hemos tenido bastante menos flujos de turistas extranjeros que sostenían un crecimiento importante de este sector. Ahora, ello hay que ver qué tan sostenible es, considerando las dinámicas que yo les acabo de mencionar. Andrés, y para el segundo semestre, ¿de qué manera se podría construir un crecimiento más sostenido efectivamente y que cambien las expectativas de los tomadores de decisión en el sector privado? ¿Cuáles son los factores que están incidiendo más, crees tú, en ese panorama macroeconómico? Yo creo que por lo pronto en el escenario externo, que está más bien fuera de nuestro control, pero yo creo que ayudaría a bajar la incertidumbre si es que se va resolviendo el conflicto en el Medio Oriente, precios de combustibles que se vayan transitando a niveles más estables, predecibles y más bajos con respecto a los que están actualmente. Eso, por cierto, ayudaría a la confianza de los hogares, de las empresas, para avanzar en sus decisiones de consumo e inversión. En particular, nosotros creemos que los factores, estos choques puntuales que tuvimos en pesca, que tuvimos en minería, en ciertos sectores del agro, esos factores se van a ir disipando y debiésemos ir transitando a un ritmo ya como a nuestra velocidad crucero, nuestra economía, que más bien está algo por encima de 2%. ¿Ya? Entonces yo creo que vamos a transitar a ello. ¿Ya? La pregunta es que vamos a poder transitar más bien hacia 3, 3,5. Exacto, y eso es un salto mucho más grande. Ahora, recientemente el Congreso ya ha aprobado el grueso de la Ley de Reconstrucción, que a un artículo pendiente se votará este martes en el Senado. Pero es un elemento que puede ir cambiando expectativas. No hay una bala plata en todo esto, se entiende, pero ¿puede ir cambiando expectativas respecto a la inversión hacia adelante? Mira, yo creo que un paso en la dirección correcta, en términos de asegurar que el ciclo de inversión que está en curso, ¿cierto?, que con un horizonte bien favorable de mediano plazo, que ellos se sostengan en el tiempo, ¿ya? Hace un tiempo estábamos hablando de la importancia del decrecimiento, ¿ya? Y eso coincidió con una caída importante en la expectativa de la inversión. Ahora estamos volviendo a hablar de la importancia del crecimiento y que tiene que venir de la mano de la inversión. Entonces, eso debiese estar acompañado, más allá de la volatilidad que uno ve mes a mes, ¿cierto? Pero en el tiempo debiésemos de ver una materialización de los proyectos de inversión que sean pro empleo, y por ello, bueno, después con ello se va avanzando en una recuperación del consumo privado para los hogares, ¿no? Eso es fundamental, y este proyecto avanza en esa dirección. Ajá. Pero en el orden de los factores, digamos, es primero la inversión que genera empleo y luego la reactivación del consumo privado. Claro, y también quizá una patita antes, ¿cierto?, anterior a ello, es justamente que la expectativa de que los precios del cobre se mantengan elevados, que, bueno, de hecho, eso nos sorprendió a lo largo del año, que los precios del cobre se han mantenido altos, a pesar de los distintos choques de incertidumbre que hemos tenido, ¿ya? Andrés, uno de los temores que había surgido a propósito de los primeros 5 meses del año y de estos datos negativos era que se configurara, un escenario de una suerte de recesión técnica. Cuando se empieza a discutir eso, y es un asunto de debate, por cierto, pero cuando se empieza a discutir se genera también un estado de ánimo, diría yo, que es relevante, porque enfatiza en lo negativo, en la debilidad del momento económico. ¿A tu juicio es importante que se haya descartado eso o no tiene mucha relevancia desde el punto de vista, de nuevo, del estado de ánimo de los inversionistas, por ejemplo? Mira, la discusión sobre la recesión técnica va mirando más bien a la economía desde el retrovisor, ¿cierto? O sea, lo que habría pasado, ¿cierto? Si es que la economía tuvo una contracción donde el ritmo estuvo por debajo de lo esperado, pero mirando hacia atrás. Yo creo que la clave es mirar hacia adelante. Hay ciertos indicadores líderes que sugieren que la recuperación aún no agarra toda la fuerza,
si uno mira las importaciones de bienes de capital, si uno mira los indicadores de confianza, los indicadores de la demanda de crédito, entre otros. Entonces yo creo que nosotros mantenemos la visión de que en el corto plazo vamos a seguir viendo los datos de IMACEC relativamente acotados. De nuevo, repito, para julio tenemos una proyección entre 0,5 y 1% interanual, pero después hacia adelante, considerando la expectativa de la recuperación de la inversión privada, creemos que la economía va a ir de menos a más, ¿ya? Andrés, ¿y tenemos viento de cola o en contra a nivel internacional por estos días? Gran pregunta. Mira, yo creo que desde el punto de vista de los términos de intercambio, aunque hemos tenido un crecimiento importante en los precios de petróleo, para una economía que es importadora neta de petróleo, tenemos un importante impulso de afuera que viene por los precios del cobre, ¿ya? Ahora, si uno aislando esos efectos de los precios de commodities, los términos de intercambio, si uno mira las condiciones financieras, ¿cierto? Yo creo que hay por cierto, tenemos bastante viento de cola, pero tenemos bastante más incertidumbre sobre cuál es el camino que va a tomar el Banco Central de Estados Unidos sobre su política monetaria, al tiempo en que ahora hay bastantes dudas sobre qué es lo que van a hacer, porque se están planteando algunos cambios en la política de comunicación en torno a ese Banco Central, y el mercado hoy día ya está internalizando alzas de tasa por parte del Banco Central de Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista, quizás tenemos menos viento de cola que lo que teníamos anteriormente. Bueno, veremos cómo va reaccionando la economía también ante ese escenario y que todavía sigue siendo muy, muy volátil, por cierto, a propósito de lo que ocurre también en Medio Oriente. Andrés, gracias por tu tiempo y la conversación con Agenda. Un gusto. Muchas gracias. Éxito. Chao, chao. Chao. Así concluye esta edición. Gracias por acompañarnos en esta revisión de noticias de día lunes. Quédense con nosotros, por supuesto, porque ya viene CNN Prime con las noticias más importantes del día.